Buenas tardes para todos. En el día de hoy les voy a exponer la simulación de secuencia LIFO de dos motores. Son dos circuitos totalmente diferentes, pero en el mismo control. Secuencia porque tiene un orden de encendido y también donde termina para desenergizarlo también se devuelve en el mismo orden. O sea, no puedo desconectarlo desde el pulsador número 1, sino que tengo que devolverme en orden, en una secuencia. Entonces, vamos a darle simulación. Cerramos nuestras protecciones, que como les dije para ambos son el mismo control, así sean distintos circuitos. Entonces, nuestro pulsador número 1, que nos cerró este pulsador totalmente cerrado, normalmente cerrado. Ahora nuestro pulsador número 2, que es un pulsador normalmente abierto y nos energiza nuestra bobina de nuestro primer motor 1. Entonces ahí se encuentra energizado. Ahora la secuencia sería energizar o pulsar nuestro pulsador normalmente cerrado S3. Ahí se activó y la secuencia sería nuestro pulsador abierto, que normalmente abierto, número 4, que nos va a energizar nuestro motor número 2. Entonces la secuencia consiste en que debo desenergizarlos en el mismo orden. Les voy a enseñar que en desorden no nos va a desenergizar. Entonces aquí desenergizo, debería desenergizar nuestra bobina KM1, pero como ven no la desenergiza. Entonces nos vamos a devolver en orden. Entonces con nuestro pulsador cerrado desenergizamos KM2, le damos y automáticamente se cerró. Esa sería la secuencia. Ahora para desenergizar KM2 debemos desenergizar con nuestro pulsador normalmente cerrado para cerrar el circuito en S1. Entonces pulsamos y se desenergizó. Totalmente desenergizados. Muchas gracias. Igualmente seguimos con otra simulación, que es un temporizador neumático al reposo, al cual inicialmente con el pulsador S1 nos va a energizar esta bobina, la cual va a que esta bobina de un temporizador al reposo o a la desconexión, que va a estar desenergizado y nos va a energizar el contacto KM1, que va a estar energizando el motor M1. Y mientras va haciendo su conteo del temporizador de 6 segundos, que es al reposo, va a seguir desenergizado, obviamente, y nos va a activar este contacto a la desconexión, normalmente cerrado, que se va a abrir y nos va a energizar la bobina KM2 para energizar el motor 2. Entonces vamos a darle simulación. Cerramos nuestras protecciones, pulsamos y se energizó nuestra bobina KM1 para energizar nuestro motor 1, y está contando el temporizador al reposo.
Como pueden ver, el contacto se abrió. Normalmente el cerrado se abrió. Cero. Volvió a su estado y nos dio paso de corriente para nuestra bobina KM2 que energizó nuestro motor número 2. Entonces de esto se encarga este temporizador neumático al reposo. Entonces aquí detenemos todo. ¿Listo? Muchas gracias. Ahora les mostraré la simulación similar a la anterior, pero esta ya es con temporizador neumático al trabajo. Este sí va a ser el o sea, se va a energizar el segundo motor y la bobina del temporizador va a seguir energizada. Entonces, le damos simulación, cerramos nuestras protecciones y accionamos nuestro primer pulsador. Como pueden ver, el temporizador ya empezó a contar y inicialmente se nos energiza con la primera pulsación se nos energiza nuestro primer motor. La temporización sería para el segundo motor, que nos cerraría este contacto y normalmente abierto y nos energizaría nuestra bobina KM2. Y se energizó y nos dio movimiento a nuestro segundo motor. Temporizador neumático al trabajo. En esta simulación con selector nos permite en esta simulación, como se dieron cuenta, en esta posición del selector nos va a permitir, no nos deja que con una sola pulsación nos energice el motor, se desenergiza de nuevo. Entonces aquí toca mantener pulsado el pulsador para que esté energizado el motor. Listo, ahí significa como si lo fuéramos soltado. Entonces le vamos a cambiar la dirección del selector y ahora sí automáticamente con una sola pulsación nos va a energizar el motor. No es necesario que mantengamos pulsado el pulsador. Y igualmente para desenergizar con el pulsador normalmente cerrado nos desenergizó con una sola pulsación. En eso consiste este circuito con selector. En esta simulación es de un circuito que nos alimenta un motor trifásico y consiste en un pulsador que nos permite dar conexión y desconexión con el mismo, con desconexión múltiple. Entonces, con este mismo pulsador. Entonces, vamos a dar inicio a la simulación. Cerramos aquí nuestra protección para energizar, para que energice nuestro circuito de potencia y vamos a dar señal a nuestro circuito de control con nuestro pulsador S1. Como ven, ahí
Se cerró aquí nuestro pulsador normalmente abierto que dio paso a la corriente para energizar nuestra bobina KM1, que es la de nuestro contacto, que nos da paso para energizar nuestro motor. Listo. Ahora este mismo nos va a desconectar. Pulsamos y con ese mismo se desenergizó nuestro circuito. Le damos de nuevo. Se energizó y se desenergiza. En este circuito energizamos un motor, pero con un contacto auxiliar. Si no nos funciona nuestro contacto principal, nuestro contacto auxiliar nos va a hacer funcionar nuestro motor. Entonces tenemos ahí abierta nuestra protección cerrada. Damos pulsador de nuestro contacto número 1 o nuestro contacto principal y nos energizó el motor. Listo. Desenergizamos. Y ahora vamos a pulsar para nuestro contacto auxiliar, que como pueden ver nos volvió a energizar nuestro circuito. Listo. Buenas noches. En esta simulación nos puede mostrar el control de la energización de un motor desde dos puntos diferentes o dos estaciones diferentes con el mismo control. Tenemos aquí nuestra protección y desde nuestra primera estación vamos a energizar nuestro motor. Pulsamos y me energizó el motor. Eso sería desde la primera estación. Desenergizamos y ahora nos dirigimos hacia otra estación. Pulsamos y nos energiza nuestro motor igualmente. Y desenergizamos. Podríamos desenergizar también con este. Igualmente, por si nos tenemos que mover de un lado al otro y necesitamos desenergizar desde la otra estación. Muchas gracias por su atención.